Buenos días para todos. Entonces, el día de hoy, en la sección del estudio de anatomía, vamos a hablar sobre cuáles serían las consideraciones anatómicas que tendríamos que tener en cuenta en relación a las corpectomías toracolumbales por vía lateral en abordajes mínimamente invasivos. Mi nombre es Daniela Portavedoya y soy residente de neurocirugía de la Universidad de Antioquia, y gran parte de la presentación, específicamente las fotos del caso clínico y del video que vamos a compartir en la pantalla, han sido proporcionados y cortesía del doctor Julián Zuluaga. Entonces, uno de los motivos también en parte para hacer estas charlas es porque les voy a compartir el siguiente caso clínico, que es de un hombre de 62 años que tuve la oportunidad de conocer en mi rotación durante cirugía de columna, y eso era un hombre que tenía un diagnóstico de una disquitis por tuberculosis que había sido diagnosticado 4 meses antes de esta imagen, y que inicialmente solo era una hiperintensidad en el disco a nivel de L3 y L4, pero que a pesar de la adherencia al tratamiento antimicrobiano, a la terapia con los 4 medicamentos antituberculosos, el paciente seguía con un compromiso clínico, especialmente con un dolor de extensión radicular. Nunca tuvo una paraparesia o un compromiso como tal motor de las extremidades, ni en la pérdida del control de esfínteres, pero sí un dolor especialmente con la carga axial y un dolor de extensión radicular. Entonces, casi que con unos 5 meses de seguimiento, a pesar de haber brindado, como les había mencionado, un tratamiento antimicrobiano efectivo y de comprobar por las diferentes pruebas de biología molecular que era una TBC sensible, entonces se decidió llevar a una cirugía, no solo para dar una estabilidad a la columna que ya vemos está comprometida, especialmente los discos de L3 y L2, perdón, de los cuerpos de L3 y L2, sino también para hacer una descompresión de ese espacio epidural con la colección que estamos observando desde un punto de vista anterior. Entonces, ver a este paciente nos puede interrogar precisamente cuál sería esa vía de abordaje, porque no solo buscaríamos hacer una descompresión anterior del canal, sino también cómo reemplazaríamos esos cuerpos vertebrales, sabiendo que no solo estaría de mano de una fijación posterior, sino que la idea sería tratar de resecar la mayor cantidad de hueso posible para hacer un correcto control del inóculo bacteriano. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de estas ideas introductorias? Primero, los abordajes laterales mínimamente invasivos de la columna han demostrado desde sus primeras publicaciones, donde más ha tomado fuerza, que es a partir del año 2005, es que pueden proporcionar, y que están también como los abordajes posteriores que clásicamente hemos conocido, y esos abordajes que son aún ya más clásicos y poco raros de ver, que son esos abordajes laterales, pero ya las lumbotomías o esas toracotomías que hacíamos en conjunto con cirugía general y con cirugía de tórax, han demostrado los abordajes sumamente invasivos que también dan una estabilización intersomática, y que en términos de una corrección del balance sagital de la columna y de la descompresión indirecta de la raíz, y en este caso cuando hacemos corpectomías más amplias de una descompresión del canal, son bastante eficaces. Lo segundo es que cuando ya como cirujanos vamos a hacer abordajes retroperitoneales, siempre vamos a tener de la mano ese riesgo potencial de daño a estructuras del retroperitoneo, especialmente el temor hacia las estructuras de los grandes vasos que están en íntima relación con los cuerpos vertebrales, y también de una ruptura accidental del peritoneo y daño a estructuras intraperitoneales. Por eso de aquí la necesidad que como cirujanos cambiemos nuestra vista anatómica, que reconsideremos parte de esa anatomía quirúrgica donde vamos a abordar la columna vertebral, y que precisamente cambiemos ese paradigma clásico a también los abordajes clásicos posteriores. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que podemos resumir de los procedimientos mínimamente invasivos en la columna lumbar desde un punto de vista lateral? Lo primero es que vamos a tener una visualización directa, y esto también ha ido muy de la mano con la tecnología, con el desarrollo cada vez
mejor de los diferentes separadores y retractores que en la mayoría de ocasiones pues nos facilitan las casas comerciales, que vienen en conjunto pues con los implantes, ya sea los cilindros o los implantes o las cajas intersomáticas que vamos a posicionar, que estos retractores cada vez implican unas incisiones menores, pero que amplían de una manera muy amplia lo que sería la visualización directa del cuerpo vertebral, y que obviamente todos de ellos vienen acompañados de una fuente de luz que nos permite facilitar una mejor herramienta y desempeñarnos mejor quirúrgicamente dentro del trabajo en el mismo retractor. Lo siguiente es que al nosotros tener el cuerpo casi que expuesto en esa visión directa, podemos dar una excelente preparación de ese espacio discal. También tenemos una mejor preparación y mucho más amplia de los platillos de los platillos terminales, para poder dar la preparación a la posición del material de osteosíntesis, y que a través de esta vía, entonces, como podemos posicionar injertos mucho más grandes, no solo las cajas intersomáticas, sino también los cilindros, podemos ganar una restauración de la altura muchísimo mayor, una mejor alineación discal, y con eso esas ventajas que hemos ido viendo en la literatura en los últimos 3 años, que se ha demostrado la excelente tasas de descompresiones indirectas de la raíz nerviosa por ligamento taxis, y con esto el alivio de la radiculopatía sin necesidad de hacer abordajes posteriores muchísimo más amplios, sino también percutáneos o mínimamente invasivos. Como les había mencionado, la posibilidad de insertar cajas mucho más grandes, y también tiene una ventaja biomecánica muy importante en torno a la cicatrización ósea, porque ya sabemos que el balance sagital de la columna, o el balance o el sostén mecánico de la columna, está dado principalmente por los ligamentos y también por la musculatura paraespinal. Cuando yo trabajo desde un punto de vista lateral, manipulo en menor medida este balance posterior muscular y ligamentario, y esto permite que conserve la ventaja biomecánica de la columna, lleve a una mejor cicatrización ósea y conserve un mejor balance de la columna del paciente. Este es un esquema entonces donde podemos ver desde un punto de vista axial cómo van a ser entonces los abordajes o los diferentes abordajes que podemos tener hacia la columna. De hecho, pues tenemos los abordajes clásicos posteriores, pero pues, ya viendo de los abordajes anteriores de la columna, el primero que fue escrito a finales de los años 90, que fue el ALIF, digamos que al principio fue de los primeros abordajes que se describió, pero que tuvo muchos retractores, y de hecho casi que su introducción dentro de un procedimiento que fuera como más común de realizar fue un poco difícil, precisamente por ese en contra que tenían en el manejo de los grandes vasos, específicamente en la bifurcación de la aorta en ambas arterias ilíacas, y el riesgo que esto conllevaba, además del manejo del espacio retroperitoneal. Ya posteriormente, el otro abordaje que se describió hacia anterior fue el CLIF, que yo creo que es el que más se ha familiarizado la mayoría de cirujanos de columna ya desde una vía posterior. Pero ya entonces en la primera década de este siglo, entonces vinieron otros tipos de abordajes ya laterales, que es el sleeve, o que pues por la casa comercial clásicamente se ha conocido como esto, lo que sería el abordaje extremo lateral, y ya un abordaje oblicuo, o el abordaje como es conocido como el OLIF. Este es como uno de los esquemas entonces que tenemos que tener presente a la hora de elegir cuál va a ser la vía que vamos, o el corredor anatómico que vamos a escoger, dependiendo de cuál sea el nivel y el cuerpo vertebral comprometido. Recordemos que entonces la mayoría de estos abordajes mínimamente invasivos fueron desarrollados precisamente para la posición de esas cajas intersomáticas, pero como les venía diciendo, cada vez que tenemos unos retractores y unos separadores que nos permiten un mejor campo de trabajo, entonces ya se ha llegado a lo que es el reemplazo del cuerpo vertebral, hacer una
procedimiento muchísimo más grande, que sería entonces una vertebrectomía total, y con eso la posición entonces de un material de osteosíntesis mucho mayor, que sería un cilindro intercorporal. Entonces, ¿qué tendríamos que valorar en las imágenes diagnósticas, tanto de la resonancia, la tomografía y la radiografía de columna lumbar y de pelvis, para definir cuál sería el corredor anatómico? Recordemos entonces que para la LIF, aunque el ALIF es un procedimiento que obviamente ha sido desarrollado para los dos últimos niveles vertebrales, siempre tenemos que tener qué tan favorable va a ser la bifurcación de la vena y la bifurcación de la vena cava, y la bifurcación de la aorta en ambas arterias ilíacas, porque eso nos permite predecir si va a ser un sitio favorable o no para la intervención. Recordemos entonces que en ocasiones, pues la mayoría de veces la bifurcación se va a encontrar al nivel del disco o al nivel del cuerpo de L4. Ocasionalmente hay personas que la tienen un poco más alta y que favorece mucho más trabajar sobre el cuerpo de L4 o de L5, pero incluso hay pacientes que tienen esa bifurcación un poco más baja y de hecho contraindican la vía, porque no habría una manera segura, cuando tenemos bifurcación muchísimo más bajas, de trabajar a nivel de los discos intervertebrales por esta vía. En el SLIF, la principal contraindicación que tenemos es especialmente dado para el disco de L4 y L5, si no tenemos una cresta ilíaca, o la altura de la cresta ilíaca no es precisamente la más favorable para trabajar este nivel. Si bien hemos encontrado que con la posición del paciente y cuando se acomoda el paciente al nivel de la unión lumbosacra, se acomoda, o de la cresta ilíaca, se acomoda el paciente en el quiebre de la camilla, a veces ampliar o dar, digamos, como mayor tren inferior al nivel de la camilla, podemos abrir muchísimo más este espacio y con ello entonces poder tener una mejor ventaja anatómica para posicionar la caja desde un punto de vista lateral a este nivel. Entonces, como les había mencionado en esa parte de la diapositiva, la posición del paciente incluso tiene una curva de aprendizaje, y es porque a partir de la posición del paciente es cuando nosotros nos servimos de las ventajas anatómicas, o incluso nos robamos posibilidad de trabajar de una manera muchísimo más cómoda. Y recordemos que la posición de la camilla nunca debe ser cambiada a medida que estamos trabajando, es decir, al momento en que nosotros, antes de la cirugía, antes de la marcación del paciente, adoptamos una posición de la camilla como está mostrando el video, en el que vemos que al principio mostraba como lo que sería un resultado de un fluoroscopio, y es porque tendríamos que garantizar, como vemos en esta parte del video, que los muros posteriores de la vértebra estén alineados completamente, y esto nos garantiza que estamos trabajando en un punto de vista ortogonal al cuerpo vertebral. ¿Eso qué ventaja o qué seguridad nos da? Que a medida que nosotros vamos a trabajar siempre perpendicular por ese corredor anatómico, tenemos mucho menos riesgo cuando no trabajamos y nos desviamos más anterior o posterior de lesionar diferentes estructuras nerviosas, especialmente del retroperitoneo y también estructuras vasculares. Entonces, como mencioné en la diapositiva, primero debe garantizarse la posición ortogonal de la columna es bajo esa visión fluoroscópica. Recuerden que la columna, cuando ya la camilla logró su cambio de posición, nunca se debe cambiar la posición de la camilla. Uno va jugando con el fluoroscopio, pero la camilla siempre debe quedar fija cuando ya hemos logrado la posición ideal. El mal posicionamiento entonces va a llevar también que nosotros acomodemos los retractores quirúrgicos mal, y con los retractores quirúrgicos mal acomodados podamos llevar a un daño, ya sea del retroperitoneo, del psoas y con ello del pliegue lumbar. Además, es fundamental tener una relajación muscular, porque cuando tenemos muy contraído, especialmente el músculo psoas, recordemos que es el principal músculo intervenido o que interviene con lo que sería la flexión de la cadera. Cuando no tenemos una flexión de la cadera ipsilateral correcta, en este caso el músculo no está relajado, y esto hace que precisamente el choque con el retractor nos lleve a una mayor posibilidad de daño en el pliegue lumbar. Lo segundo entonces que tenemos
que ver es la marcación del paciente. Vemos en esta imagen entonces que ya se logró como desde un punto de vista fluoroscópico tener una posición muy ortogonal. Miren que esa posición nosotros la tenemos que ver con relación al muro posterior de la vértebra y ya a partir de ahí obviamente con un elemento radiopaco entonces vamos a marcar lo que serían los límites del cuerpo vertebral, el muro anterior, el muro posterior como está en esta imagen y lo que serían el platillo superior y el platillo inferior de la vértebra. Obviamente digamos que en pacientes que tienen una concavidad en una curva degenerativa es mucho más difícil lograr la visión ortogonal del platillo, pero siempre tenemos que garantizar entonces la visión ortogonal de lo que sería el muro anterior y posterior de la vértebra. Y a partir de eso entonces hacemos lo que sería la marcación de ese cuerpo vertebral y con ello entonces podemos hacer, de acuerdo a la línea de gravedad que tenemos, como el diseño de nuestra incisión, como lo muestra en esta parte del video, después de la marcación y de esa línea de gravedad que tenemos aproximadamente unas incisiones de 5 a 7 centímetros en dirección inicial a cómo vamos a buscar las fascias de los músculos. Entonces, lo segundo que nos encontramos desde el punto de vista anatómico, ya después de tener una correcta posición del paciente, es la disección de las paredes abdominales. Recordemos que cuando vamos a trabajar desde una vía lateral tenemos tres fascias musculares intervenidas. Lo primero obviamente que nos vamos a encontrar es la piel y la grasa subcutánea, y ya cuando nos vamos a encontrar entonces con las paredes musculares, primero tenemos la del oblicuo externo, la del oblicuo interno que viene como en dirección de bolsillo y la fascia del músculo transverso, y a partir de esta disección de las fascias podemos tener el riesgo de llevarnos los nervios de la pared abdominal y esto le puede dar complicaciones posteriores al paciente. Este también hace parte de un video de la literatura en el que vemos cómo se hace esa disección Roma del tejido celular subcutáneo y cómo se hace la apertura, en este caso, de la fascia del oblicuo externo, y que esa dirección de la apertura de las fibras musculares se hace precisamente en dirección de las fibras musculares, como lo estamos viendo acá, que se hace con las tijeras. Entonces, este es uno de los videos que les traemos como de un caso propio en la primera de pronto se corre un poquitico la cámara, pero como podemos ver entonces en el orden, en este entonces siempre se recomienda que se haga en una disección atraumática, es decir, miren que no es cortar el músculo con las tijeras, sino que hacer una divulsión de las fibras musculares en dirección a cómo van discurriendo las fibras. Y esto es muy importante porque las fibras del oblicuo externo con respecto a las fibras del oblicuo interno vienen en una disposición diferente. Entonces, nosotros al momento de abrir la fascia identificamos cuál es el músculo comprometido y en dirección a eso se hace la divulsión con las tijeras. Entonces, ¿por qué les decía que puede existir el riesgo de lo que sería el daño a alguna de los nervios, que la mayoría de los nervios de la pared abdominal son de función sensitiva, pero que pueden tener riesgo? Muchos de estos nervios, como estamos viendo en esta imagen, discurren muy superficialmente. Entonces, tal vez el primero de ellos que nos vamos a encontrar va a ser el nervio subcostal. De pronto en niveles inferiores, lumbares inferiores, no vamos a tener este problema, pero al nivel de la unión toracolumbar, incluso a nivel de L1 y T12, donde existe la necesidad en ocasiones de tener que retirar algo del arco costal, puede llevar la lesión del nervio subcostal, y con esto el paciente puede desarrollar posteriormente lo que sería el dolor radicular, la enervación de la porción anterior de la pared del abdomen, y recordemos que los nervios subcostales se encargan de la inervación del recto abdominal. Entonces a veces la denervación muy amplia de los últimos nervios, de los nervios subcostales inferiores, pueden desarrollar el síndrome del recto abdominal, que implica una debilidad de la pared anterior del abdomen. Si bien es muy raro que el paciente desarrolle alguna hernia, sí hay un síndrome de debilidad al nivel de estos músculos. Lo segundo que vamos a encontrar
encontrar es este nervio que está demarcado aquí. Miren que es uno de los más superficiales porque está entre la fascia del oblicuo interno y el oblicuo externo, que es el nervio iliohipogástrico, que si bien está originado a nivel del E1, es mucho más común que nosotros no lo encontremos a niveles más inferiores a medida que va discurriendo más ventralmente, especialmente cuando vamos a trabajar en vértebras o buscar cuerpos vertebrales del L2 y L3. Entonces vemos que este nervio hace una inervación de lo que sería la pared anterior y de la región suprapúbica, y cuando se hace una divulsión o incluso un daño, digamos que muy amplio de este nervio, no solo hay problemas de denervación, sino que también en nervios más inferiores podemos llevar a un daño del nervio inguinal, que si bien discurre a través de ese canal inguinal, nos puede proporcionar una debilidad de esa pared y llevar a una hernia inguinal secundaria al daño de este nervio. Ya el último, o el más inferior que vamos a tener, que también su origen aparente está entre las vértebras L3 y L4, es el nervio femurocutáneo lateral. Vemos que es el nervio que a medida que después de pasar el canal inguinal es muchísimo más superficial en su disección. Digamos que para los niveles inferiores puede ser un poco más raro nosotros encontrarnos este nervio porque ya está en un recorrido mucho más inferior, pero hay que tenerlo en cuenta porque sabemos que el nervio femorocutáneo lateral está muy relacionado a lo que sería la meralgia, o es la causa de la meralgia parestésica que puede llevar a una causa de dolor crónico en los pacientes. Por eso, entonces, si bien a medida que vamos a hacer, porque ven, ustedes vieron que la incisión para este tipo de abordajes es muy pequeña y de hecho, pues la posibilidad a veces de encontrar el nervio y uno lesionarlo inadvertidamente no es tan fácil. Siempre la recomendación para tratar pared abdominal, que la hemos aprendido mucho de los cirujanos generales, son incisiones pequeñas, que eso digamos que ya lo tenemos dentro de nuestra lista de chequeo con los refractores. Lo segundo es la disección Roma, como hemos visto en los videos que hemos tenido la oportunidad de ver hasta este momento, y la disección en dirección de las fibras musculares. A medida que nosotros divulsionamos las fibras en su misma dirección, pues entonces desplazamos estos nervios que acabamos de mencionar y con ello disminuimos la posibilidad de lesionarlos. Ya entonces lo que continúa sería la disección de ese espacio retroperitoneal, y lo que tendríamos que tener en cuenta es el desplazamiento anterior después de identificar el peritoneo que estuvo de pronto no se los mostré ahorita, nos devolvemos en uno de los videos, el desplazamiento anterior del peritoneo, encontramos esa grasa peritoneal y de los órganos abdominales. Entonces recordemos que el espacio retroperitoneal pues no es un espacio que está exento de órganos, de hecho pues ahí el más importante que vamos a encontrar es el riñón, y que vamos a encontrar varias fascias que recubren ciertos órganos que tendríamos que tener en cuenta que estén comunicadas entre sí, porque al estar comunicadas podemos llevar a lesiones inadvertidas de algunos órganos retroperitoneales, como por ejemplo el uréter. Entonces, en esta imagen, que es un poco más esquemática, lo que tendríamos que tener en cuenta al momento de hacer esa preparación de ese espacio retroperitoneal es lo siguiente. Aquí vemos en esta parte de la imagen lo que sería entonces el espacio intraperitoneal y los órganos intraperitoneales, que básicamente para efectos prácticos sería el intestino, y aquí tenemos entonces este espacio perirrenal con un espacio pararrenal y una fascia posterior. Digamos que clásicamente se había considerado que estas fascias no estaban comunicadas entre sí, pero medialmente estas fascias sí pueden estar comunicadas, y por eso hay que tener en cuenta al momento de acomodar el separador y al momento de hacer esa separación y de esa disección Roma de ese espacio intraperitoneal, se recomienda precisamente continuar de una manera Roma, pero no continuar a ciegas, porque muchas veces lo que ustedes han visto en los libros o lo que ven en las imágenes esquemáticas es que ven la mano del cirujano metida tratando de hacer esa separación entre la fascia pararrenal anterior, el espacio intraperitoneal, y por ahí entonces discurrir o hacer lo que sería el corredor anatómico. Sin embargo, tendrían que tener en cuenta que cuando uno hace esta disección a ciegas no puede ver si realmente estas fascias están conectadas, y aquí medialmente es donde podría llevar a lesiones inadvertidas del uréter.
Este es como un cuadro en donde vamos a resumir cuáles son esos 3 compartimentos del retroperitoneo. Entonces, como les había mencionado, tenemos ese espacio para renal anterior, donde vamos a encontrar entonces lo que sería la porción del peritoneo, la cara del peritoneo parietal, la fascia renal anterior. Digamos que estas son como las lesiones que nosotros podríamos, o los órganos que tendríamos que tener en cuenta para no ir dañando por estos corredores anatómicos si violamos alguna de estas fascias. Si violamos el peritoneo, el riesgo de lo que sería el daño del colon descendente, recordemos que siempre vamos a trabajar a la derecha, obviamente por la posición principalmente del hígado y también por la posición de los grandes vasos que están muchísimo más, se discurren, especialmente la vena a la derecha, del duodeno y del páncreas, mientras que en el espacio perirrenal, es decir, ya violentar la fascia renal, pues obviamente lleva a un riesgo de la lesión del riñón, de los vasos renales, de la glándula suprarrenal, de la pelvis renal, y ya violentar esta fascia renal posterior, o cuando estas dos se unen medialmente, entonces podría llevar a lo que sería la lesión del ureter, aunque sería un poco más raro si nos vamos por este corredor anatómico muchísimo más posterior, pero debemos de encontrar que existe este riesgo. Digamos que ya entonces en nuestra disección ya llegamos al músculo psoas, y ya de ahí entonces es cuando identificamos el psoas, hacemos la disección y el despliegue quirúrgico de los diferentes retractores, de los diferentes separadores. Entonces aquí es donde viene uno como de los grandes riesgos y digamos de la causa anatómica, porque existen todavía muchos retractores o detractores, perdón, hacia las vías laterales, y es porque cuando estamos manipulando el músculo psoas, tengamos en cuenta que en el OLIF, como lo vamos a hacer desde un abordaje mucho más oblicuo, el riesgo del músculo o del plejo lumbar, digamos que es un poco menor, porque el músculo psoas inicialmente va a ser retraído posteriormente. En el SLIF, o cuando hacemos abordajes ya extremolaterales, sí vamos a trabajar a través del músculo psoas, y trabajar a través de este músculo puede llevar a un daño del plejo lumbar. Por eso, cuando hacemos este tipo de abordajes, siempre es mandatorio el uso del monitoreo intraoperatorio. Entonces, sabemos que a medida que trabajamos y discurrimos y abrimos más este músculo, vamos a tener una mayor incidencia de las lesiones del plejo lumbar. Tendríamos que tener en cuenta que cómo vienen las posiciones anatómicas de cada una de las raíces que lo acompañan y de los troncos que incluyen el plejo lumbar, siempre van a tener una migración ventral muchísimo más progresiva. Y de ahí es donde nacieron esas diferentes zonas de seguridad que la mayoría de veces han sido descritas a través de estudios cadavéricos, de modelos cadavéricos, o ya en pacientes vivos en modelos de resonancia. Por eso siempre es la necesidad de la monitorización electrofisiológica para prevenir las lesiones nerviosas a través de trabajar sobre el músculo psoas. Y ustedes han visto y han tenido la oportunidad que algunos de estos separadores también vienen incluidos al momento de nosotros acomodar los separadores, también tienen una estimulación electrofisiológica, porque es necesario saber de acuerdo a la presión que tiene el mismo separador, y cuando lo vamos a posicionar y le vamos a dar su posición final, la compresión que hace hacia posterior del músculo también puede lesionarlo, y de aquí esas recomendaciones que hacíamos sobre la posición del paciente y la relajación muscular. Este es un video que, como les había mencionado, resume entonces lo que veníamos viendo hacia ahora, y que les había mencionado que pues en la mayoría de videos veíamos que se hacía como esa disección con los dedos. Digamos que se puede o se recomienda obviamente hacer una disección Roma, pero que no sea una disección a ciegas, precisamente para prevenir esa conexión entre las dos fascias, especialmente en las fascias renales. Entonces, como hemos visto, esta es una imagen traída de un estudio del año 2009. Esta línea que ustedes están viendo acá es como van discurriendo ventralmente la posición de la raíz nerviosa a través del cuerpo vertebral. Entonces, como vemos, la raíz de L1 y L2 está
mucho más hacia el canal, mientras que pues, discurrir a través de la raíz de L4, L5 y L5, del espacio, perdón, de L4, L5 y L5, S1, tienen una posición mucho más ventral. Y esto es algo que hay que tener a consideración dentro de las consideraciones, valga la redundancia, prequirúrgicas que tenemos que tener en los pacientes, especialmente cuando vamos a trabajar niveles L4 y L5, cuando de pronto en un sleeve consideramos que dándole posición o en ocasiones también dándole el quiebre de la camilla que les había mencionado anteriormente para poder trabajar este nivel, hay que tener en cuenta el riesgo que cuando nosotros trabajamos sobre la cresta ilíaca, ocasionalmente si la cresta tiene una disposición mucho más anterior, no nos va a dar la posibilidad de acomodar el retractor mucho más anterior hacia el cuerpo vertebral. Es decir, que en ocasiones ha sucedido que trabajar sobre este cuerpo vertebral, el espacio que trabajaríamos a través del platillo sería muy reducido y hace que incluso la manipulación en la preparación del espacio discal pueda llevar a una lesión de la raíz porque digamos que ese triángulo de seguridad se disminuye. Estas líneas blancas que ustedes están observando, digamos como que son las variantes anatómicas que encontraron a través de este estudio en el que usualmente podemos encontrar la disposición anatómica de la raíz. Y llama la atención que la raíz en el espacio de L3 y L4 y L4 y L5, especialmente la raíz de L3, es la que más variabilidad anatómica tiene porque incluso predecir dónde va a estar ubicada la raíz puede tener una variabilidad entre pacientes de hasta 23 milímetros. De ahí es donde viene la necesidad de usar siempre en estos pacientes idealmente el monitoreo electrofisiológico, porque si bien las zonas de seguridad y los espacios o los estudios de anatomía quirúrgica han sido muy bien descritos, la variabilidad anatómica puede ser muy grande, incluso entonces, como les había mencionado, cerca de 2 centímetros. Las zonas de seguridad, entonces, dividen el cuerpo vertebral en 4 zonas, básicamente lo dividen en porciones de 25% del diámetro del cuerpo de la vértebra y usualmente, entonces, lo que sería entre las zonas 2 y 3 es donde vamos a encontrar, en las zonas 2 y 3 es la que tendría como más riesgo de encontrar las raíces, en este caso la raíz de L1 y L2, la zona 2 en la raíz de L3 y L4 y en la zona 1 y 2, que serían entonces como las zonas más anteriores, y hacia la derecha es donde tendríamos más riesgo en lo que sería en las raíces de L4 y de L5, que recordemos que la variabilidad que tiene especialmente en la raíz de L5 es su disposición muchísimo más horizontal, o su orientación hacia la salida de la vértebra es muchísimo más horizontal que las otras, que las raíces superiores. Entonces, tengamos en cuenta dentro de estas zonas de trabajo que no solo esas zonas de seguridad nos van a describir el sitio donde vamos a predecir el corredor anatómico de la raíz, sino obviamente también la de los órganos retroperitoneales, específicamente dentro de las estructuras vasculares. Obviamente en la zona de trabajo a nivel de la zona 1 y 2, recuerden que estas zonas han sido divididas de anterior hacia posterior, pues dentro de la zona 1 vamos a tener un mayor riesgo de lesionar lo que serían las estructuras venosas y específico pues, de las estructuras vasculares como tal. Esta, digamos que es un recuento o bueno, sí, sería como una revisión sistemática, no aplicaría como metaanálisis de cómo serían la descripción de las diferentes zonas de seguridad de acuerdo a esos diferentes estudios en preparados cadavéricos. Digamos que el estudio más popular o el que más se ha utilizado en los diferentes textos ha sido el estudio del doctor Juan Santiago Uribe, que él en la última década ha venido también describiendo mucho estas zonas de seguridad, y como podemos ver está la capacidad de predecir una zona de trabajo más o menos entre la zona 3 y en la zona 4 para hacer lo que sería la preparación de los platillos vertebrales. De hecho, esta es una imagen original del artículo que él publicó, y como vemos entonces cómo se hace esa distribución de la vena cava, pero recordemos que la distribución de los vasos, no solo de las raíces, sino de los vasos, también depende de la concavidad de la curva, porque recordemos que si bien nosotros
vamos a tener una visión lo que sería ortogonal del cuerpo, viéndolo en una dirección de atrás hacia adelante, es decir, del muro posterior de la vértebra hacia el muro anterior. La concavidad o lo que sería la dirección de los platillos terminales no los vamos a ver obviamente desde un punto de vista ortogonal, dado precisamente en los pacientes que tienen escoliosis degenerativa. Entonces de aquí cambia y vamos a ver en una imagen posteriormente cómo sería o cómo pueden migrar incluso la dirección de los grandes vasos de acuerdo a cómo esté la posición de la vértebra. Entonces, como vemos, hay una tendencia general de la migración del plejo ventralmente, mientras que caudalmente, a lo largo de la columna lumbar, caudalmente vamos a ir encontrando la disposición de la raíz muchísimo más anterior. Por eso, entonces, las zonas de seguridad siempre van a ser las 3/4 partes anteriores del E2 y L3 y del E3 y L4, pero siempre habría que tener en cuenta las variables anatómicas que les había mencionado previamente, y cuando se trata de cuidar la raíz, siempre el monitoreo electrofisiológico. Bueno, el cambio de esas zonas de seguridad en la escoliosis era lo que les había mencionado previamente. Hay que tener en cuenta que la posición de las raíces nerviosas y de los vasos retroperitoneales van a cambiar cuando el paciente tiene una escoliosis bastante pronunciada, de acuerdo hacia dónde esté la concavidad de la curva y la dirección del cuerpo vertebral. Entonces, si vemos, por ejemplo, una curva escoliótica derecha, como la estamos viendo en la imagen A, da como resultado un desplazamiento posterior y relativo de la raíz nerviosa hacia la derecha, es decir, no solo en esa disposición ventral que hemos venido descrito, sino también un desplazamiento anterior de los vasos. Entonces, incluso, esta es una imagen que nosotros hemos acomodado, miren que de acuerdo a la visión ortogonal que tenemos de los cuerpos vertebrales, esta sería como una imagen de entrada a través del cuerpo vertebral. No solo cambia la posición de la raíz, sino que la posición o el riesgo, en este caso, de tener la aorta mucho más anterior al momento en que va a entrar la concavidad de la curva, y no mucho más anterior, con una disposición mucho anterolateral, como lo estamos viendo en esta posición de la vértebra, habría que tenerla en cuenta precisamente por el daño de los vasos. Y hay que tener en cuenta también al momento en que vamos a hacer la preparación del anillo contralateral, que miren, si bien aquí está predicho mucho más posterior lo que sería el discurrimiento de esta raíz, aquí estamos viendo la raíz del E1. A medida en que vamos a trasladar el plato, sí puede haber un riesgo más posterior, porque miren que esta raíz, precisamente por la disposición cóncava de la curva, entonces va a tener un desplazamiento muchísimo más ventral que de la raíz contralateral. Mientras que si la concavidad de la curva es hacia la izquierda, es decir, como pensándolo, imaginándose las manecillas del reol, entonces va a tener un desplazamiento anterior de lo que sería la raíz izquierda, en este caso de la raíz contralateral, y hay que tener en cuenta aquí entonces lo que sería la disposición de la vena cava, que usualmente tiende a ser muchísimo más lateral, o puede adoptar una posición muchísimo más lateral que la aorta. Y con esto también entonces, si bien nosotros trabajamos de izquierda a derecha precisamente, entonces con pacientes con concavidades izquierdas, el desplazamiento mucho más lateral de la vena cava puede entonces tener el riesgo de lesionar este vaso, especialmente cuando vamos a hacer la posición de la caja intersomática o del material de osteosíntesis. Ya entonces, llegado a este punto y tras identificar y hacer lo que sería la disección completamente lateral del cuerpo vertebral, hacemos lo que es la disectomía, la penetración del anillo contralateral, y siempre tendríamos que tener en cuenta la evaluación del riesgo de la lesión vascular, es decir, tener en mente cómo viene la disposición anterior de los vasos, y nuevamente devolvernos a esta diapositiva en caso que estemos posicionando cajas intersomáticas, cómo vendría el desplazamiento en pacientes que tienen curvas escolióticas de los grandes vasos, de acuerdo, como les había mencionado, a la dirección de las manecillas del reloj. De las imágenes que podemos ver en el fluoroscopio, no tenemos imágenes de corpectomías, pero les traje estas imágenes de cómo sería la posición de la caja intersomática. Esta sería como la posición de un sleeve, y esta sería como
varias imágenes, hay pacientes de SLIS y también pacientes de OLIF, y como podemos ver cómo se hace. Entonces ya en este momento, después de haber posicionado y de haber identificado el espacio intervertebral, lo que sería la preparación de los platillos vertebrales, que lo vemos que se está haciendo aquí con el COP, aquí se hace la ruptura del anillo fibroso contralateral de la vértebra, y ya después la preparación de esos platillos terminales para posicionar entonces lo que sería la caja intersomática en este caso. Aquí entonces les voy a mostrar, digamos que dentro de ese mismo punto de vista y ya con los separadores que les había mencionado, entonces cómo fue el resultado final de nuestro paciente en el que se hizo la corpectomía de 2 niveles dado por esta separación. Obviamente con este paciente utilizamos una incisión muchísimo más grande a la que estaba prescrita, pero digamos que las ventajas y la enseñanza que nos dejó este paciente es que a través de esa corpectomía por vía lateral logramos un mejor control, lo que consideramos un mejor control del inóculo bacteriano, porque tiene una corpectomía muchísimo más amplia, y al hacer una corpectomía de 2 niveles pudimos acomodar como un cilindro. De hecho pues es un cilindro, yo creo que de los más grandes que había en la ciudad, y hubo como dificultades en conseguir el cilindro, precisamente por el grado de extensión y de altura que tiene que lograr. Consideramos una corrección muchísimo más anatómica de este caso, porque logramos un cilindro que se aproximara mucho mejor a lo que sería la altura del cuerpo vertebral original. Y a medida entonces que hicimos ese control del inóculo bacteriano, como podemos hacer entonces ya por vía lateral un mejor control de lo que sería la parte anterior del espacio intervertebral, como podemos ver, se hace entonces lo que sería la descompresión de esa colección epidural que recuerden que tenía este paciente al inicio de la charla, que les había mencionado en la primera diapositiva, y con eso entonces el paciente pues logró tener una mejor control del inóculo bacteriano, y en este momento ya casi que lleva más de un año operado y ha logrado una tasa de curación de su infección. No sé si haya preguntas, dudas, discusiones.